Te seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge, que nos llena de la palabra y del amor de Dios, donde podremos crecer en la fe y aprender del magisterio de la Iglesia. Los invito a que nos sintonice todos los lunes de 8 a 9 de la noche por esta Radio Paz. Bien, buenas noches, familia de Radio Paz. Les saluda Roberto Toledo, el coordinador del Ministerio de Evangelización Escoge. Espero en Dios y en la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo personal y en lo espiritual. Como todos los lunes, hoy comenzamos un nuevo tema. Hoy vamos a hablar del por qué debemos confesarnos con los sacerdotes. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros debemos ir a un sacerdote para confesarnos? Muchas personas dicen, no, yo me confieso directamente con Dios. Ese es mi vínculo, esa es mi dirección, ¿verdad? Y lo que yo hago es, por ejemplo, ir a mi cuarto y converso con Dios y así me confieso. O si voy al Santísimo, y estoy con Dios, ahí yo me confieso y ya, no necesito de otro hombre pecador que a lo mejor tiene más pecados que yo para poderme confesar, para decirle todo lo que yo he cometido, porque no vale la pena, ¿verdad? No vale la pena. Entonces, vamos a demostrar de que las confesiones son necesarias, y no tan solo necesarias, sino que también por qué nosotros debemos ir a un sacerdote. ¿Por qué Dios ha mandado esto? Porque es Dios quien lo ha determinado. No es un sacerdote, no es un papa, no es un obispo. Es Dios. Entonces, vamos a demostrar por qué tenemos que ir a un sacerdote. Porque esa es la mejor forma para poder quedar libre, ¿cierto? Limpios, puros, purificados, en cierta forma, ¿no? Entonces, es la mejor forma de poder quedar blancos como la nieve, ¿verdad? Vamos a ver que Dios nos va a perdonar todo. Dios perdona todo. Y Él ha enviado ciertas personas, que son los sacerdotes, para, ¿cierto?, ser los intermediarios entre Él y nosotros para poder perdonar esos pecados. Así que eso es lo que vamos a conversar durante este lunes y probablemente el próximo. Y ya para el subsiguiente vamos a comenzar otro tema donde voy a traer un invitado. Y ahí vamos a conversar con el predicador Paulino Martínez, que vamos a comenzar, ¿cierto?, esta nueva etapa de poder conversar temas tal como este o como otros, donde podamos intercambiar ideas. Él es un tremendo predicador, así que por lo tanto vamos a ver de qué forma podemos hacerlo lo mejor posible para que ustedes puedan aprender muchísimo, que de eso se trata, aprender. Aquí estamos para poderles, direccionar un poquito en cuanto a lo que usted debe saber sobre la fe cristiana, la fe católica, ¿verdad? Y las doctrinas católicas, la doctrina creada por Jesús, dejada por Él. Así que por lo tanto vamos a ir viendo lo mejor que es para ustedes, todo lo mejor. Siempre estamos tratando de ver la mejor forma para que usted pueda aprender. Por eso el espacio se llama Aprendiendo de la Fe Católica. Por eso se llama así, Aprendiendo. Para que después nos podamos defender. Porque si yo no aprendo y si yo no sé nada, ¿cómo me voy a defender? Que es lo que pasa con muchos hermanos. Cuando viene alguien, le dice 2, 3 cosas bonitas y dice, eso es verdad, bueno, le cambia la mente, lo convence de tantas cosas y que no son verdades y entonces perdemos a ese hermano, lo perdemos porque se va a otra iglesia o se va a otra religión porque estima de que allá está lo correcto, cuando nosotros sabemos de que aquí está lo correcto.
quiero enfatizar en una cosa, quiero aclarar una cosita. Cuando yo menciono que se va a demostrar a través de la Biblia, y vamos a determinar que dentro de la palabra de Dios está todo lo que se va a conversar, todo lo que se va a demostrar, no es que todo esté dentro de la Biblia, o sea, toda la doctrina católica, toda la fe católica, no es así. No es así. Hay muchas cosas que nosotros tenemos los católicos, como dogmas y otras cosas más, que no están dentro de la Biblia. ¿Ok? Esos son temas apartes, son cosas apartes de la iglesia, en cuanto a lo que es el conjunto total de la doctrina católica. Cuando yo digo, vamos a escudriñar la Biblia y vamos a hablar sobre la Biblia, de las cosas que vamos a conversar, es porque ahí es donde está la palabra de Dios. Es ahí donde vamos a demostrar de que lo que nosotros estamos haciendo es verdadero. No es algo inventado por una persona, por el Papa, por un obispo, por un sacerdote. No es algo inventado. Es algo que tiene la palabra de Dios, que fue dejado, escrito por Dios. Entonces, a eso me refiero cuando yo digo, bueno, vamos a ver todo esto en la Biblia. Me estoy refiriendo exclusivamente al tema que estoy tocando. Nada más que al tema. ¿Ok? O sea, estoy hablando del tema. En este caso vamos a comenzar del por qué nosotros debemos ir a confesarnos con un sacerdote. ¿Eso está en la Biblia o no está en la Biblia? De eso se trata. Si está en la Biblia, entonces es palabra de Dios. Si no está en la Biblia, alguien lo inventó. ¿Ve? Y a lo mejor, con razón, tienen algunos hermanos diciendo, no, yo no me confieso con ningún otro pecador, yo voy a mi cuarto y me confieso con Dios directamente con Él. A lo mejor tiene razón. Entonces, de eso se trata. De poder testificar, ¿cierto? De que en la palabra de Dios está la demostración de por qué nosotros debemos ir a hablar con un sacerdote, a confesarnos con un sacerdote. Yo no estoy hablando en forma general. Yo no hablo en forma general. Yo hablo sobre el tema que voy a dar. ¿Ok? Si hablé de María y los hijos, es sobre eso, si está en la Biblia o no está en la Biblia. Si está en la Biblia, es palabra de Dios. Si no está en la Biblia, entonces alguien lo inventó. Si voy a hablar la verdadera iglesia de Jesús, ¿cuál es? Es la católica. Vamos a la Biblia a ver si es verdad. Si no es verdad, entonces, si no está ahí, es porque entonces alguien la creó. Estoy exclusivamente guiado hacia el tema que estoy dando. No estoy hablando en forma general. No estoy diciendo de que todo lo que tiene la iglesia católica está demostrado en la Biblia. No es así. No es así. Yo me refiero exclusivamente al tema que estoy dando. En este caso, hoy comienzo el tema del por qué vamos a confesarnos con un sacerdote. Por lo tanto, ese tema, ¿cierto? Para que los hermanos puedan aprender, para que puedan escuchar bien la palabra de Dios y sepan de que está dentro de la Biblia. ¿Me entiende? Que está mandado por Dios. No es una cosa inventada por el Papa para que nosotros tengamos que ir a un sacerdote. No es así. Entonces es la mejor forma de que nosotros podamos aprender de eso. Ojalá Dios quiera y la Virgen Santísima de que todo haya sido aclarado. ¿Me entiendes? No quiero confusiones. De todas formas, muchas veces yo le he dicho, si usted tiene alguna pregunta, si tiene alguna inquietud, si hay alguna duda, por favor, escríbame o llámenme, ¿verdad? Llámenme o escríbame en la página Defendiendo mi Fe Católica. Ahí me escriben, mire, señor Roberto Toledo, usted dijo de que todo está dentro de la Biblia, todo lo de la Iglesia Católica está dentro de la Biblia. Escríbame y yo le responderé, no señor, lo que yo estoy hablando es sobre el tema.
El tema que yo voy a dar si está dentro de la Biblia. Si está dentro de la Biblia es palabra de Dios. Si no está dentro de la Biblia, alguien lo inventó. ¿Ves? Alguien, no sé quién, alguien. Entonces, para poder saber de que nosotros estamos en lo correcto, los católicos estamos en lo correcto, estamos en la línea directa, lineal con Dios, entonces para eso, ¿cierto? Tenemos que demostrarlo de que está dentro de la Biblia, pero no estoy hablando en forma general, simplemente en la forma específica del tema que yo estoy dando, nada más, ¿ok? Bien, espero que haya quedado claro al respecto. Cualquier cosa, si siguen teniendo dudas, si siguen teniendo inquietudes, por favor, escríbame o llámeme, ¿ok? Para que no haya ninguna confusión. No quiero que haya confusiones al respecto, porque la verdad, yo quiero que usted, lo que más deseo es que aprendamos juntos a defendernos, ¿verdad? Porque yo no lo sé todo, ¿me entiende? Y lo poquito que sé se lo quiero dar a usted, se lo quiero entregar para que usted también sepa como yo, el día de mañana que alguien venga y le diga algo, usted pueda defenderse. ¿Me entiende? Y no diga, no, porque la Iglesia Católica tal cosa, y usted diga, sí es verdad. No, señor. ¿Me entiende? Usted tiene que defender su religión, tiene que defender su iglesia, tiene que defender su fe. ¿Verdad? Y a eso es lo que voy. ¿Está bien? Bien, espero que haya podido ser claro al respecto, ¿verdad? Y no haya problema con respecto a esto. Bien, vamos a comenzar, como todas las semanas comenzamos, con una oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso, en este día lleno de fe y de amor, te doy gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos das de acercarnos más a ti. Te doy gracias por el día de hoy, te doy gracias por estas semanas, por estos días que han pasado, y también te doy gracias por el resto del día, por el resto de la semana que va a venir. Porque aunque no sé lo que va a pasar, sé que estando contigo van a hacer cosas hermosas, agradables. Te pido por todas las familias y todas las personas que nos están escuchando y o viendo en estos momentos a través de Radio Paz, como también en Facebook, YouTube, Instagram, por aquellas que están padeciendo algún tipo de enfermedad, sobre todo el COVID, que todavía no se ha ido, que todavía estamos luchando con ese virus. Entonces, para que se puedan mejorar, para que puedan salir adelante, para que puedan recuperarse. Hoy justamente escuchaba, leí en Facebook, un sacerdote, me parece que fue en Ecuador, que murió justamente de COVID. Entonces, Señor, para que tú puedas poner tu mano misericordiosa en cada uno de aquellos que están enfermos, sobre todo los que están con COVID. Así también te pedimos por cada seminarista, religiosos, diáconos, sacerdote, en especial por Monseñor Garza y arzobispo Huesqui. También te pedimos por el Papa y te pedimos por mi hijo que está comenzando ahora su vocación de sacerdotal. Entonces, gracias a Dios, él está inspirado, está feliz. Lo que más quería era llegar a ser sacerdote y ya el 8 de mayo fue ordenado y por lo tanto está comenzando su nueva etapa, entregando todo a Dios, todo al Señor. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieres decir hoy. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a ver, ¿por qué nos tenemos que confesar con un sacerdote? A ver, ¿cuál es la razón por la cual nosotros debemos ir a confesarnos con un sacerdote? Fíjense que cuando uno va a un sacerdote, lo más hermoso que hay, lo más bello que hay, es cuando uno sale de esa confesión y sale limpio. Sale con un brillo enorme.
sabiendo que Dios te ha perdonado a través de una persona. Y vamos a ver por qué es a través de una persona. Vamos a ver en la Biblia por qué es así. Cuando tú confiesas tu pecado hoy, hoy mismo tienes la salvación. Fíjense qué lindo. Eso nos recuerda al malhechor al lado de la cruz de Cristo, ¿se recuerdan? El que estaba allá y le decía, si tú eres Dios, si tú eres, bueno, sálvate a ti mismo y sálvame a mí, lo que sea. Y el otro le dice, ¿cómo tú puedes hablarle así si él no ha hecho nada y nosotros hemos hecho mucho? Y le dice, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en el cielo. Y él le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé cuántas cosas podría haber hecho ese malhechor. No tengo idea. Pero se ganó el cielo pidiendo perdón de una forma humilde y preciosa, humilde y sencilla, humilde y maravillosa. Sobre todo defendiendo a Dios, defendiendo a Jesús. Fíjense cómo es. Uno lo está atacando y el otro le sale a defender. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, ese malhechor se ganó el cielo. Miren qué bello, se ganó el cielo. ¿Ok? Nada más que por defender a Jesús de una forma muy humana, muy hermosa. Confesando de que él había hecho mal y que Jesús no había hecho nada de mal. ¿Ves? Y que por eso, ¿cierto? Él merecía estar ahí cuando Jesús no lo merecía. ¿Ven? ¿Qué es un pecado? ¿Cuál es el pecado original? ¿Por qué cometemos pecados? ¿Necesitamos confesar nuestros pecados? Todas esas preguntas vamos a responderlas de alguna u otra manera. La misma Biblia nos dice que nosotros de por sí siempre vamos a tirar a la tentación, siempre vamos a tirar a la mentira. ¿Ves? Y lamentablemente la mentira y la tentación no vienen de Dios. Dios es verdad. ¿Ok? Y lo que más pide es que no caigas en la tentación. Entonces, por lo tanto, esas cosas nosotros tenemos que mirarlas de una parte, de una forma distinta, para que podamos ir confiados al sacerdote para que nos pueda, ¿cierto?, absolver del pecado o de los pecados y quedar absueltos. ¿Ves? Bien. Vamos a ir primero a Isaías 1, 17, 20. Isaías 1, 17, 20. ¿Ok? Dice así: dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido. Hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Ahora Yahvé les dice: vengan para que arreglemos cuentas, porque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos, quedarán púrpura, se volverán como la lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada lo que los devore, porque esta es palabra de Yahvé. Yo creo que ahí está encerrado una gran verdad. Está encerrado mucho de lo que nosotros muchas veces dudamos o nos deja con ciertas preguntas. Fíjense, dice Dios que nos debemos arreglar nuestras cuentas antes que los pecados sean grandes. Debemos arreglar nuestras cuentas antes de que los pecados sean grandes. Mire qué lindo, dice: ahora Yahvé les dice, Yahvé, Dios, vengan para que arreglemos cuentas. Vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados es rojo, ¿ok? Rojo, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, o sea,
mucho más rojo. Ustedes se dan cuenta que los colores, por ejemplo, el rojo es más o menos brilloso, pero el rojo italiano es tirado a oscuro, es como la sangre. ¿Se han dado cuenta? Bueno, el rojo, que viene siendo como el colorado, ¿verdad? Colorado en nuestro país. No sé en otros países, pero en nuestro país. Quedarán blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como púrpura, que el púrpura ustedes saben que es tirado a moradito, ¿verdad? Se volverán como la lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada que los devore, porque esta es palabra de Dios. Se dice que la palabra de Dios es espada. Por eso Dios dice ahí, será la palabra que los devore. La espada. ¿Ok? Entonces, miren qué hermoso. Es bello. Si tienen, no importa el tamaño, no importa el color, no importa nada de lo que usted haya cometido. Si usted va de corazón, con fe, a confesarse para que Dios lo perdone, Dios lo va a perdonar. Sin importar nada mucho de lo que usted haya cometido. ¿Ok? Si es que está arrepentido de corazón. Si no está arrepentido de corazón, no lo va a hacer así. Pero si está arrepentido de corazón, sí lo va a perdonar. Y lo va a perdonar bien. Lo va a dejar limpio, lo va a dejar puro, lo va a dejar brilloso, lo va a dejar blanco. ¿Ok? Así que esa es la alegría que uno siente cuando sale, ¿cierto?, del confesionario después de haber dado testimonio de sus propios pecados, ¿cierto?, a Dios. Porque uno cuando va al sacerdote, el sacerdote es una representación de Dios, es el intermediario. Es como si estuviera hablando con Dios, ¿verdad? Pero no está Dios. O sea, está, pero no lo está. ¿Por qué? Porque no está físicamente, pero sí está en lo que es la representación del sacerdote. El sacerdote es quien le está dando la absolución porque tiene el poder dado por Dios para hacerlo. Bello, ¿eh? Vamos a Romanos 3:26. Romanos 3:23, 26. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son injustificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, gracias a la fe. De esa manera, Dios ha querido mostrar la justicia en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, y en el tiempo presente, siendo justo y justificado a los que creen en Jesús. Todos pecamos, todos. No hay excepción. Del Papa para abajo, todos pecamos de alguna u otra manera. Todos pecamos. Nadie se salva. Nadie se salva. Entonces, esos pecados, que sean pequeños, sean medianos, sean grandes, no importa cómo usted lo vea, ¿ok? Todos esos pecados usted debe ir a confesarlos ante Dios, ¿ok? Para que Dios los pueda absorber. Entonces, Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre. ¿Quién fue puesto así? Jesús. Gracias a la fe. De esa manera Dios ha querido mostrar su justicia en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente y en el tiempo presente, siendo justo y justificado a los que creen en Jesús. Proteger la dignidad humana está íntimamente ligado a cuidar de la creación.
El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de nuestra casa común, el planeta Tierra, nos dice: porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y admiración. Y todos los seres nos necesitamos unos a otros. La Arquidiócesis de Miami, que comprende los condados Broward, Miami-Dade y Monroe, está rodeada de ambientes naturales. Al oeste, el Parque Nacional Everglades, único en Estados Unidos. Al este, el Gran Océano Atlántico. Y al sur, los Cayos de la Florida, el Golfo de México y el bello Mar Caribe. Demos gracias al Creador por vivir en esta área privilegiada y activémonos para preservarla para futuras generaciones. Bien, continuamos con nuestro programa, ¿cierto? De Te Seguiré, con el espacio Aprendiendo mi Fe Católica. Anteriormente quedamos en Romanos 3, 23, 26. En eso estábamos en la explicación, ¿cierto? Vamos a continuar ahora con los demás. Antes, únicamente para darle anuncios, ¿verdad? Hay una página en Facebook, no sé si la conocen, ojalá que sí, se llama Defendiendo mi Fe Católica. Pueden ir ahí para que ustedes puedan, ¿cierto? Poner algún mensaje, imágenes de la Virgen, de los santos, de Dios. Si desean poner alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, por favor háganlo y yo les contestaré adecuadamente y con mucho gusto, ¿ok? No tengo más anuncios. El Ministerio de Evangelización Escoge todavía no se está reuniendo. Ya veremos cuándo se podrá ver eso. Ojalá que sea pronto y les avisaré. Cualquier cosa les avisaré con respecto a ver cuándo nos podremos reunir, para ver si usted se puede incorporar con nosotros, ¿cierto? A las reuniones. Quiero avisarles también que mi hijo fue asignado a la iglesia San Gregory en Plantation. Así que si usted vive cerca de por allá, usted podrá ir a la iglesia, ¿cierto? Para que usted pueda visitarlo, verlo. Y no tan solo a él, sino también los demás sacerdotes, a los parroquianos, como también a Dios. Porque uno va a la iglesia por Dios y para Dios. ¿Ok? No va por los sacerdotes, va para Dios y por Dios. Entonces, para que pueda acercarse a la iglesia, si vive cerca de Plantation, ¿no? Si no, entonces, pues nada, ojalá algún día yo pueda llevarlo a la radio. Traté de hacer una entrevista con él hace una semana atrás y no resultó. Lamentablemente no resultó. Me dio pena, me dio lástima, porque sinceramente yo quería esa entrevista y se trató de hacer lo mejor posible y no resultó. Así que espero que algún día se pueda dar esa posibilidad. Ojalá se pueda dar. Esperemos que así sea. ¿Ok? Bien, vamos a continuar entonces con el tema de las confesiones con el sacerdote. Vamos a ir a Salmo 32, capítulo 1, 2. Salmo 32, capítulo 1, 2. Vamos a ir ahí. Dice así: de David, poema. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Vamos a saltar al 5, dice: pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mis culpas y mi pecado. Por eso que todos tus fieles te suplican en el momento de la angustia, y cuando irrumpan las aguas caudalosas, no llegarán hasta ellos. Cuando uno va a confesarse, uno debe hacer todo lo posible por confesar todos los pecados. Si usted ha cometido 10 pecados, diga los 10.
No digan 8 ni 9. No guarde nada por ahí. Porque usted está engañando al sacerdote, pero no está engañando a Dios, porque Dios lo está viendo a usted. Usted lo ve todos los días. Conoce su corazón, conoce lo que usted hace. Entonces, si usted va y no le cuenta nada al sacerdote, pues el sacerdote le va a dar la solución que usted necesita en ese momento para los pecados que le dijo. Pero los otros pecados o el pecado que se escondió, lamentablemente le va a quedar igual. Entonces usted está a la mitad, ¿verdad? Confesó algo, pero lo otro no lo confesó. Entonces va a tener que ver la forma de quitarse el miedo, la vergüenza, la timidez, para poder ir a un sacerdote y confesarle todo lo que usted ha hecho, aunque sea malo, aunque sea malo. Aunque usted crea que no tiene perdón, usted vaya y hágalo. No se preocupe de nada, hágalo. No tenga ese miedo, ¿ok? Vamos a Levítico 5, 17, 26. Dice así: Si alguien ha cometido un pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito aunque no se dé cuenta y carga con un pecado. Si lo juzgas conveniente, traerá el sacerdote un carnero sin defecto, una red de ganado, un menor, y el sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia y quedará perdonado. Aquí ya habla del sacerdote. Aquí ya no habla de ir directamente a Dios, ya habla de ir directamente a un sacerdote. ¿Ok? Si lo juzgas conveniente, traerá a Yahvé su sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto, una red de ganado menor, y lo dará al sacerdote. El sacerdote hará la expiación por esta persona en presencia de Yahvé, y le será perdonado el pecado que haya cometido. ¿Ok? Si cometió 1. Si cometió 3. Pero lo tiene que exponer. Porque si no, ¿cuándo? Yahvé habló a Moisés para decirle: aquí viene el caso del que cometió un pecado de infidelidad a Yahvé en la forma siguiente: defraudó a su prójimo respecto a algún depósito que éste le había confiado, o le quitó unas cosas por la fuerza, o lo explotó, o mintió respecto a una cosa perdida que encontró, o hizo falso juramento en cualquier asunto en que los hombres suelen pecar. El que pecó y que cometió un delito tendrá que devolver lo que robó o quitó a la fuerza. O sea, no tan solo el hecho de tener que ser perdonado, sino también devolver lo que hizo. Por ejemplo, si robó $20, pues devolver los $20 a la persona que lo robó o en el lugar que lo robó. ¿Ves? Es difícil porque si lo robó es por algo, pero tendría que hacerlo. ¿Ves? Dice: el que pecó y que cometió un delito tendría que devolver lo que robó, o quitó a la fuerza, o lo que le guardó el depósito de la cosa perdida que encontró. O sea, si lo quitó a la fuerza, por ejemplo, un ladrón, ¿cierto? Ya sea con un revólver, un cuchillo, con un hacha, lo que sea, robó a alguien. O lo guardó. O si se encontró algo y lo guardó sin preguntar de quién era, ¿verdad? O quizás escondió algo perdido que encontró. Lo escondió con el miedo. Mira, me encontré una radio. La voy a esconder, a ver, hasta que no digan nada. Cuando ya digan, si no dicen nada dentro de un tiempo, es mía. ¿Ya? Es mía. Entonces, si hizo un juramento falso, si ha hecho un juramento falso, en aquel entonces decía que había que añadir además la quinta parte, una quinta parte del sacrificio. ¿Ok?
Pues bien, vamos a Levítico 5:5-6. Levítico 5:5-6. En todos estos casos que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y la persona quedará perdonada. Levítico 5:5-6. Como sacrificio para el perdón de los pecados, la persona debía llevar un animal a Dios. Hoy en día usted no lleva nada, o solamente lleva su corazón ante el sacerdote para decirle: he cometido estos pecados, punto. Usted no tiene que llevar ningún carnero, ni una oveja, ni una cabra, no tiene que llevar nada. Antes sí, para sacrificio. ¿Ok? Esto significa que vendría Dios a la presencia de esta persona y tomaría el animal. No. O sea, si usted para que fuera perdonado su pecado, como sacrificio llevaba una oveja, ¿verdad? O una cabra, carnero, ¿no? Lo llevaba y lo ponía, ¿cierto?, en un lugar donde había que ponerlo. Dios no iba a venir desde el cielo a agarrar esa cabra o esa oveja y se la iba a llevar. Más nunca, eso no iba a suceder. Eso no sucedería jamás. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que la gente lo hacía? La gente llevaba un animal, ¿cierto?, en sacrificio para que le perdonaran sus pecados. Entonces, ¿cómo era ese hecho? ¿Ok? Ese sacrificio, antiguamente se creía mucho en los sacrificios a los dioses. Por eso la gente pagana, que tenía muchos dioses, vivían en sacrificios. Hoy en día también. Hoy en día hay ciertas religiones que usted hace sacrificios hacia el Dios que lo hacen. Sí, señor. ¿Ok? Y yo le puedo nombrar algunas, pero no me quiero meter en problemas. Así que, si lo hacen. ¿Ok? Entonces, ahora, la confesión era para Dios. Y el sacrificio de la ofrenda era para Dios. El sacrificio, sí. ¿Ok? Pero la entrega en sí, ¿ok? La entrega de ese animal para que le fuera perdonado sus pecados, esa entrega era de corazón. Esa entrega era, ¿cierto?, para que entonces la persona pudiera quedar libre de lo que había cometido. Hoy en día usted no hace eso, hoy en día no hace un sacrificio de un animal para quedar libre. No, usted va y se confiesa lo que usted cometió. Pero antes sí lo hacían. ¿Ok? Bien, vamos a Marcos 1:4-5. Marcos 1:4-5. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados en el río Jordán. Ya la gente empezaba a ir a una persona. ¿Ves? Ya no lo hacía, ¿cierto?, queriendo oyendo directamente a Dios. Ya ahí empezaban yendo directamente a Juan el Bautista para que le fuera él, por intermedio de, ¿cierto?, de su persona, ¿cierto?, le pudiera absorber los pecados. Entonces,
aquí en ninguna parte indudablemente dice que las personas iban a Dios y después iban a bautizar en el río Jordán. No, señor. Las personas iban a Juan el Bautista para que los perdonara y después entonces él los bautizara. O si ya lo había bautizado, que simplemente les perdonara los pecados. Él no lo hacía. El que lo hacía era Dios a través de él. Vamos a 2 Corintios 5, 18, 21. 2 Corintios 5, 18, 21. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que nos conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Aquí Pablo está demostrando que Dios dejó embajadores en nombre de Cristo, ¿ok? Para perdonar pecados, ya que Él confió en ellos para poder remediar lo que han cometido. Así Dios actuó por medio de sus embajadores, ¿ok? Embajadores, le llamaba embajadores a aquellos que iban a perdonar pecados, porque, ¿cierto? Dios les confió ese poder de poder absorber pecados, utilizándolos a ellos para que pudieran perdonar a las personas que habían cometido estos pecados, los pecados que fueran, ¿no? Entonces, por ello, indudablemente, Pablo nos dice que Dios les confió a los apóstoles el ministerio de la reconciliación, ¿ok? Les confió el ministerio de la reconciliación. Ustedes se van dando cuenta cómo vamos entrando poco a poco, ¿cierto? En esto de que uno debe ir a una persona para confesarse, y que no debe ser algo directo, algo que simplemente yo me tenga que encerrar en un cuarto y confesar mi pecado directamente con Dios, ¿ok? Entonces, por esa razón, Dios abrió la oportunidad para aquellos que estaban comprometidos en la fe, darle esa autoridad de poder absorber los pecados, de absolución, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo habla tanto, ¿cierto?, de la reconciliación. Déjense reconciliar por nosotros, o sea, por los apóstoles. Déjense reconciliar por nosotros. Porque dice, aquel que conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él, ¿verdad? Ya ahí se dan cuenta de que ya hay una persona intermediaria. No es el hecho de que yo me arrodille y pida perdón a Dios directamente, sino que ya es algo que uno puede ir a hacerlo con una persona tan pecadora como uno, pero que tiene la autoridad de darte la absolución porque Dios así lo quiso. Miren, mi hijo me regaló una estola. Esa estola que me regaló, cuando yo muera, me la van a poner en el ataúd. Y ha de suponerse de que esa estola fue su primera confesión
él el día de la ordenación confesó a 2 personas. No sé quiénes, no tengo idea de quiénes son, pero confesó a 2 personas. Pero su primera confesión ya le dio la posibilidad, ¿cierto?, de poder tener esa estola para podérmela regalar, porque no tan solo él, sino que todos los sacerdotes que se ordenan por primera vez hacen esto. A la madre le regalan un purificador, lo que se limpian las manos después de haber untado aceite. El obispo, cuando untó aceite en las manos de los sacerdotes, ellos se limpian, ¿verdad?, que le llaman un paño de purificación. Ese paño es regalado a la madre, y la estola, ¿cierto?, de su primera confesión es regalado al padre. Entonces se supone que cuando yo muera y me pongan en la estola, en el ataúd, cuando yo llegue al cielo, si es que llego, espero llegar, ojalá llegue. Se supone que cuando Dios me pregunte ¿qué tú has hecho por mí?, ¿verdad?, yo le diga: te he dado un hijo, ¿verdad?, un hijo sacerdote, y presentarle la estola, ¿verdad?, presentarle la estola y decirle: mira, esto es lo que he recibido por el regalo que yo te he dado. Es una forma, ¿cierto?, de decirle a Dios de que, ¿cierto?, yo pude confiar mi hijo para el servicio a la comunidad. Mi hijo tiene que ahora, de aquel entonces que fue ordenado, ya puede confesar, ¿ok? Ya él puede confesar. Y va a ir a una iglesia donde las confesiones son muchas confesiones. Entonces, mi hijo no está acostumbrado porque viene recién siendo ordenado, pero es cuando más feliz se va a sentir de poder tener la autoridad que le ha dado Dios para absolver, para darle la absolución a las personas que vayan a confesarse, ¿verdad? Es lo más hermoso. Yo veo cuando él bendice, ¿cierto? Veo su mano, yo miro su mano y la veo tan hermosa, veo la mano de mi hijo cuando da la bendición. Y pienso en todas esas personas que no tan solo que han recibido la bendición de él, sino aquellas personas que la van a recibir, como aquellas personas que cuando se vayan a confesar, él le da, ¿cierto?, la bendición para quedar limpios. Y ver esa mano tan, no sé, es algo muy especial que yo veo en la mano de mi hijo cuando da la bendición. Algo muy especial. No lo puedo describir con mis ojos, no lo puedo escribir con palabras, porque la verdad, sinceramente, que es algo muy, muy, muy especial cuando yo veo cuando mi hijo bendice a una persona o bendice un alimento. Algo muy lindo, muy lindo. No sé, no le puedo decir. No tengo palabras para poder expresar todo ese simbolismo, ese acontecimiento que hay cuando él bendice, ¿verdad? Y me voy a alegrar mucho por todas esas personas que se van a acercar a él para su confesión, para poderse confesar, ¿verdad? Como cuando él vaya, ¿cierto?, le dé la bendición a un niño que se bautiza, a un niño que hace la primera comunión, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Así que, bueno, el próximo lunes vamos a continuar con el tema del por qué nosotros debemos confesando con los sacerdotes. Les deseo una semana bonita, hermosa. Cualquier cosa que tengan, pregunta, inquietud, duda, pueden llamarme o pueden escribir en Defendiendo mi Fe Católica en Facebook. Gracias por todo, los veo el próximo lunes, ¿ok? Que tengan una linda y hermosa semana. Bye bye.
Te seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge, que nos llena de la palabra y del amor de Dios, donde podremos crecer en la fe y aprender del magisterio de la Iglesia. Los invito a que nos sintonice todos los lunes de 8 a 9 de la noche por esta Radio Paz.